Hermana Delfa, ¿Mm? ¿qué consejo le puede dar usted a bueno, yo sé que usted es una mujer sierva de Dios de hace muchos años. ¿Qué consejo le puede dar usted a las mujeres zacatecanas, principalmente porque usted es zacatecana? ¿Qué consejo le puede dar a las mujeres zacatecanas para que verdaderamente busquen a Dios? Pues es un consejo, pues, o sea, que la palabra nos habla, nos dice que es muy importante buscar a Dios mientras puede ser hallado. Mi gente aquí en Zacatecas tienen conocimiento de Dios, tienen conocimiento también de una religión, pero no del verdadero Dios, de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y yo sé que Dios ha hecho a la mujer con un plan, un propósito definido. El primer propósito es que lleguen ellas a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que si ellas viven en su hogar con su esposo, ellas sean también pues la ayuda idónea para su esposo y también una consejera sabia para sus hijos. Y la palabra de Dios dice para las mujeres: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y pues la instrucción para nuestros hijos no es solamente palabras, es también disciplina, y no estamos pensando en golpes, estamos pensando en palabras adecuadas a la necesidad que nuestros hijos tienen para conocer al Señor. También es importante darles un buen ejemplo, y el buen ejemplo que podemos dar a las mujeres es cuando nosotros buscamos a Dios. En su palabra nos enseña cómo debe vivir una mujer cristiana, cómo debe vivir una mujer en su hogar, con su esposo, con sus hijos, y también, si ya conoce a Cristo, cómo también debe servir a Dios en su comunidad. Amén. He visto la necesidad que hay en la gente, desde pequeños hasta grandes, de el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es la Biblia. ¿En qué forma les aconseja a ustedes, a estas mujeres, a introducirle la palabra de Dios a sus hijos? Porque es sumamente necesario. Es muy importante si la mujer en verdad tiene la palabra de Dios en su corazón, pues tiene el mayor tesoro, porque la Biblia es un libro glorioso que revela el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de los pecadores, y también pues recompensa al obrero diligente, pero condena a los que juegan con su contenido. La palabra de Dios pues es el libro de instrucciones para la vida del creyente. Y la palabra de Dios es donde ella nos dice que debemos de escudriñarla, porque en ella encontramos la vida eterna. Pero si queremos transmitir la palabra, o sea, queremos hablar de la palabra, tenemos que leerla para estar conscientes, para estar seguros, para nuestro crecimiento espiritual. Y es muy importante leer, meditar y compartir. Y la palabra de Dios dice para el joven: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero para que demos un consejo como este es necesario que también nosotros lo estemos viviendo, que estamos guardando la palabra de Dios, porque es tan importante. La palabra de Dios es la guía, es la práctica para la vida de todo cristiano, para la vida de toda mujer sabia que en verdad quiere y tiene el deseo de compartir a la gente que es importante la palabra de Dios. Primeramente tiene que experimentarlo ella, porque sí, la palabra de Dios es todo para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también la palabra de Dios nos dice que ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en todo preparado para buena obra. Y pues la palabra de Dios en los Salmos, Salmo 119, nos habla de la excelencia de la palabra de Dios, nos da consejos sabios para vivirlos, para practicarlos, para compartirlos. Y pues Dios va a usar el poder de su palabra, porque su palabra es poderosa, tiene vida y nunca pasa de moda. Amén. Sé que miles de personas en Zacatecas no tienen una Biblia.
Yo quiero que usted le haga una invitación a aquellos predicadores que están misioneros o predicadores que están en algún lugar del mundo, que tienen deseo de ir a lugares donde se necesita la palabra, que usted les haga una invitación a venir a Zacatecas, porque aquí no hay casi iglesias cristianas, hay muy pocas. Mucha gente o mayoría de personas están necesitados de la predicación del Evangelio. Entonces, hágales una invitación a que vengan y traigan Biblias para regalarle a la gente en estos lugares porque son sumamente necesarias. Sí, es verdad. La palabra de Dios es pues una mina de riquezas que hace falta. Y bueno, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, los hermanos misioneros que Dios envió acá, nos trajeron Biblias en ese tiempo, nos compartieron. Fue muy poca gente quien aceptó el mensaje, que aceptó también un libro, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Y en este tiempo hay mucha gente que conoce de religión, pero solamente de religión, no conocen nada de la palabra de Dios. Y sí, cuánta falta hace que vengan obreros diligentes, obreros con el propósito de compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje de Dios. Y bueno, hoy debemos de orar, debemos de pedirle a Dios que envíe Que envíe obreros obreros a a su su mies, mies y que traigan la palabra del porque la Señor. mies es mucha Los y obreros los son obreros pocos, pocos. pocos. Así es. Sí. Usted es fruto de el trabajo de unos misioneros norteamericanos que vinieron a estos lugares, Sí, ¿verdad? sí, sí. Cuando yo era una niña de 9 años, vinieron por primera vez a predicarnos la palabra del Señor, cosa que nosotros no sabíamos absolutamente nada, pero llegó el mensaje de Cristo a nuestros corazones y llegó el verdadero propósito, ¿por qué vivir? Sí, nuestro hermano Seth Duffy, un hermano precioso que ahora está en la presencia del Señor, él estaba en ese tiempo en Guadalajara y nos trajo el mensaje del Señor aquí. Y mi familia y yo conocimos a Jesucristo como nuestro bendito Salvador. Y pues soy un fruto de ese trabajo para la gloria y la honra del Y Señor. toda su familia, ¿verdad? Y toda mi familia han ido con sus altos y bajos, pero todos tienen el conocimiento del Evangelio porque llegó hasta nuestras vidas. Y como dice su palabra, ahora yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y eso es el gran anhelo de mi corazón, pues cumplir con esa encomienda que Dios nos dio a través de su palabra, por esa motivación que este hermano nos sembró en nuestro corazón de llevar el mensaje de Dios. Amén. Y doy gracias a Dios porque, bueno, después de que salí de aquí a un seminario bíblico y pues me casé, mi esposo y yo trabajamos en el sur de Veracruz y después aquí en Jerez, Zacatecas. Y ahora, gracias a Dios le doy porque he regresado nuevamente a mi lugar de origen, de donde yo salí y donde había siempre aquel anhelo de regresar para seguir compartiendo el mensaje del Señor a mi gente. Amén. Y aunque la gente no quisiese el mensaje del Evangelio, ustedes siguen siendo los profetas que Dios ha enviado a este lugar a dar el mensaje de salvación. Porque como en los tiempos pasados a los israelitas, Dios siempre les ponía un profeta. Y la gente muchas veces rechazaba el mensaje. Aún maltrataba a los mismos profetas. Aquí en estos lugares la gente está endurecida de su corazón y muchas veces rechazan el mensaje del Evangelio, pero no por eso ustedes han parado. No. Ustedes han seguido dando el mensaje de salvación porque saben que es necesario que la gente sepa que Dios existe y que les ama en una manera especial y que Cristo dio su vida por ellos en la cruz del Calvario, y ellos saben que ustedes están aquí predicando la palabra. Sí, ellos saben, ellos conocen que nosotros somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios y posiblemente a veces nos rechazan como rechazaron a Jesús porque lo conocen su trasfondo cultural, familiar y siempre señalan esos detalles, pero con todo eso yo sé que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Amén.
que el Señor va a cumplir sus planes y sus propósitos. Y esta gente sabe que nosotros aquí estamos como luz y como sal para testificar que Cristo es el Señor, para la Amén. gloria de Dios Padre, que no hay otro Dios más que Él. Así es. Yo me alegro por ustedes y me alegro de la fortaleza que Dios les ha dado porque son lugares áridos tanto en lo espiritual como en lo material, Así es. pero aquí Dios los ha sostenido y los seguirá sosteniendo Amén. y yo sé que harán muchas cosas más para el Señor. Así es. Mil gracias por sus palabras y pues sigamos adelante predicándoles a todos el Evangelio de salvación. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y les prospere en todas las cosas. Amén.